El diario acompañó también a sectores que hoy son emblemáticos en la provincia, como la vitivinicultura, y en ese marco se presenta este primer panel de la jornada titulado Principales actores de la matriz productiva y su potencial a largo plazo. Este panel va a ser moderado por Mariano Salazar, que es el jefe de la sección Economía de Diario Los Andes, quien va a estar acompañado por Enrique Baquié, Carlos Ticio, Beatriz Barbera y Federico Pagano. A todos los invitamos a subir al escenario, por favor. Bueno, Enrique Baquié es el actual ministro de Economía y Energía de Mendoza. Fue ministro de Hacienda de la provincia entre 2000 y 2003, además de haber sido senador, diputado nacional y vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. Por su parte, Carlos Ticio es un especialista en vitivinicultura. Fue gerente de producción en Norton, gerente general en Clos de los Siete y presidió el Instituto Nacional de Vitivinicultura entre 2016 y 2020. Hoy trabaja en proyectos en el Valle de Uco, Agrelo y Perdriel. Además, Beatriz Barbera, quien preside actualmente la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de Mendoza, es parte de una familia emprendedora que apuesta por Mendoza desde hace mucho tiempo. Federico Pagano es licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo y se desempeña desde el año 2019 como gerente general de Montemar, compañía financiera. Muchas gracias por acompañarnos, éxitos con este panel y muchas gracias. Aplausos, gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, muchas gracias a todos por estar acá, por acompañarnos, es un gusto tenerlos. Y muchas gracias sobre todo al panel que me acompaña, un panel muy representativo. Está el gobierno y tenemos a tres actividades que durante muchísimos años han sido pilares de nuestra economía. Son tres sectores que de forma conjunta aportan más del 30% del Producto Bruto Geográfico de Mendoza y emplean a más de 35.000 personas en el mercado laboral formal. No los vamos a saturar de números como decía Francisco recién, pero bueno, queda claro que son actividades que durante mucho tiempo han traccionado y han empujado a nuestra economía. Y cuando hablamos de matriz productiva nos enfocamos mucho en cuáles son aquellas actividades nuevas que pueden empezar a traccionar, que se les puede dar un espacio, que pueden encajar mejor en nuestra economía y empezar a traccionar como lo hicieron en su momento los sectores tradicionales. Pero nos olvidamos por ahí que hay actividades que tienen muchos años, muchas décadas de inversión, mucho desarrollo, muchísima historia y que siguen pisando fuerte en nuestra economía. Como lo dicen los números que mencionamos recién, son actividades que, repito, han sido pilares del crecimiento económico de Mendoza durante muchísimos años. En función de esto, y yendo ya hacia la primera pregunta de Enrique, pensamos, bueno, venimos de un periodo complicado de pandemia en el que se idearon estrategias por el lado del gobierno y también el sector privado en particular para desarrollar, para tratar de recuperar a las actividades que se habían caído, los empleos que se habían perdido. Se trabajó bien con Mendoza Activa, se generaron inversiones por muchos millones de pesos, se crearon muchos empleos, se recuperó mucho. Pero pregunto ahora, partiendo de este punto donde estamos parados hoy, ¿a qué apuntamos hacia adelante? ¿Qué estrategias, qué medidas idea el gobierno en el mediano y largo plazo para que dejemos de pensar en una recuperación post-pandemia y empezamos a hablar de un crecimiento o romper por fin con el techo que pareciera tuvieran algunos sectores? Pregunta larga. Voy a estar más tiempo que el señor Garrido, digamos. Pero primero que creo que algunas de las cosas son permanentes. La mejora de la productividad y de la inversión, como hizo el Mendoza Activa 2 y 3, básicamente, el proyecto de Mendoza Activa 4, es algo que tiene que ser permanente. Cómo el sector privado invierte y cómo el sector público colabora con la inversión, me parece que no es algo que solamente haya quedado en la pandemia, que el Mendoza Activa 1 tenía más que ver con eso, pero ya el 2, el 3 y el 4 nada tiene que ver con eso. Segundo, el desarrollo de una región, para hacerlo fácil, para mí es como jugar al puzzle. Vos tenés una ficha que vale un determinado puntaje, pero ese puntaje vale mucho más dependiendo del tablero que tenés y cómo acomodás la ficha. Vos podés tener una ficha que vale mucho, pero en el tablero no puedes jugar y te la guardás, no tiene sentido la ficha. O la ponés mal y el puntaje que sumás no es el que hubiera sumado si armabas mejor las palabras. Entonces uno tiene que mirar eso. Cuando uno mira eso, lo primero que tiene que ver es qué cosas hizo Mendoza que las hizo bien y que ya no hace. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con economía del conocimiento, Mendoza lo hizo muy bien.
Llegamos a tener una empresa líder no solo en Argentina, que competía en todo el mundo, IMSAT, la parte tecnológica, que la perdimos hace 20 y pico de años. Entonces, por eso hay una apuesta del gobierno muy fuerte por la economía del conocimiento. ¿Qué otra cosa hicimos bien y que nada cambió para que no lo hagamos bien? Todo lo vinculado con el cine. Acá estaba Finlandia, que hace 70 años decían la mayoría de las películas acá, porque no solamente tenés el clima, sino también tenés un capital social, un conjunto de empresas que se preparan para la vendimia casi una vez al año, sonido, luces, vestuario, etcétera, que lo saben hacer y lo podrían hacer para el cine permanentemente. ¿Por qué no desarrollar la industria del cine, que ya lo hicimos bien y tenemos las condiciones? Por eso la apuesta del gobierno, que fue cambiando y fue perfeccionándose hasta la actual ley puntual, que es única en el país, que hay otras en Colombia, en España, para que se desarrolle esa región. Otro ejemplo de lo antiguo, que se hizo bien y no se hacía, en Mendoza se hacía un dique cada 5 años. Hicimos, si no me equivoco, hay algunos más especialistas que yo en el público que veo, se hicieron 13 diques. Y lo dejamos de hacer. El último fue en el 2001 y no hicimos más. Y no solamente por la construcción, porque atrás estaba la metalmecánica, que se desarrolló en Mendoza, después compitió en el país, después fue a competir al mundo. ¿Por qué dejamos de hacer diques? Por eso está el Baquiano. Y después ver lo nuevo, en lo que, dado el tiempo que nos queda 1 año y algo, muy poquito en la gestión, hay que ir a sectores que no tenés o que se cayeron. Uno que se cayó, la actividad petrolera. En el Producto Bruto Petrolero, el petróleo, mejor dicho, en el Producto Bruto de la provincia llegó a ser casi un 12% del Producto Bruto de la provincia. En los últimos datos es algo menos del 6%. O sea, cayó a la mitad. En gran parte porque se terminó el petróleo, como todo producto que tiene que ver con extracción, se va terminando. En otra parte, de algo que no dependen de nosotros, ni ahora ni en el futuro cercano, que tiene que ver con la legislación nacional que subsidia a los crudos no convencionales, entonces tenés un precio superior en eso que en el crudo convencional, entonces el que invierte va a invertir al lugar que tiene un precio más alto y no al lugar que le pagan menos, sería Mendoza. Entonces por eso se invierte mucho en Neuquén y en el estrecho de Magallanes. Y otras cosas que sí dependen de nosotros, que tiene que ver, digamos, básicamente con dos. Uno, ¿cómo hacemos que se derrisquee, perdonándome el término, que se vea si Vaca Muerta en Mendoza existe? Son áreas que YPF tiene y por eso la preocupación del gobernador, porque a fin de este año y principio del año que viene se hagan pozos para ver si existe la vaca muerta mendocina, que son 2 pozos, pero si tenés éxito, en la siguiente etapa son 154 pozos, bien, que ya superan los 500 millones de dólares de inversión. Y el tercer punto, que también dependen de Mendoza, entender que en las áreas maduras las empresas grandes ya no tienen un nivel de costo para trabajar y le está yendo mucho mejor a las empresas chicas. Entonces a las empresas medianas. Entonces hay que pensar que en las licitaciones que vienen ya no busquemos a los grandes jugadores del petróleo, sino que nos está yendo mejor, no quiero dar nombre, pero con empresas medianas que tienen costos más baratos y que invierten más. Ese es un sector, y en el otro que estamos muy concentrados, que la actividad minera que está permitida por la actual legislación de Mendoza tenga éxito. Y ahí hay un proyecto que vi a uno de los dueños que está acá y que va a estar en los paneles, se lo dejo a él, que lo cuente él, y otro proyecto, Potasio Río Colorado, PRC, que tenemos la indicación del gobernador que a principio del año que viene tengamos un socio, y estamos en esa tarea y creo que lo vamos a conseguir, que es un proyecto que me parece a mí que se está subvaluando en Mendoza. Para dar un dato y termino, a los datos de exportaciones mineras de Argentina del 2021, PRC en su nivel más chico que estamos presentando, incrementa esas exportaciones en el 25%. O sea, es un nivel que tiene un nivel en su magnitud más chica que te lleva a que las exportaciones de Argentina, de la minería, nuevamente, del 2021, se incrementen un 25%. Nosotros, como ya lo tenemos ahí, esa cuestión nuestra ya está, no lo estamos valorando como vale, que como realmente tiene un valor. Te diría, básicamente, podría seguir un rato largo, pero paro acá. Bien, pensando en potenciar a la actividad privada, y hablamos de los sectores tradicionales y también de todas las actividades que se están empezando a desarrollar,
Pensamos como un eje fundamental al sector financiero, hablábamos el otro día con Federico, yo le decía, aumentó su participación en el Producto Bruto, él me decía, en realidad aumentó porque cayó menos que la actividad económica en el periodo que justo analizábamos. La pregunta, Federico, es, bueno, ¿dónde estamos parados hoy? ¿Qué escenario debería darse o qué debería cambiar, tanto a nivel gobierno, en el sector privado, la economía en general, para que el sector financiero de Mendoza empiece a traccionar fuerte y sea realmente una vía de desarrollo, una herramienta de apalancamiento para que se dé un crecimiento en el resto de los sectores? Bueno, buenos días primero a todos. El sistema financiero es fundamental para cualquier economía que pretenda crecer, porque es la capacidad de que esa economía se apalanque. Si no, caemos en la necesidad de que todo el financiamiento, el crecimiento de las empresas es producto del propio capital. Entonces, eso requiere que haya ganancias, esas ganancias van reinvirtiendo, ergo, el potencial de crecimiento se relaciona a la capacidad de producir renta de la empresa o capitalización. El sistema financiero lo que hace es acortar los tiempos. O sea, uno recurre al capital de terceros, con ese capital puede generar procesos de inversión que acortan los tiempos del crecimiento. Obviamente que el insumo en ese sentido son los fondos de terceros. Pensemos que en la Argentina, lamentablemente, el sistema financiero representa los préstamos del sector privado, el 10% del Producto Bruto Nacional. Eso era en el 2019, actualmente creo que está en el 8,7%. Si miramos nuestros vecinos, el que menos tiene está cerca del 40%, en economías que podemos ver como más desarrolladas, en el caso de Brasil y Chile, 65% Brasil, 87% Chile. Significa que Chile, por ejemplo, tiene la capacidad de apalancar con el sistema financiero 1,87 veces el Producto Bruto Anual. Argentina, 1,08. Entonces, la potencialidad de crecimiento argentina de tener un salto está relacionada con ese tamaño del sistema financiero. Ahora, ¿es culpa del sector privado bancario que esto ocurra? Porque uno sale a la calle Mendoza y ve que hay muchos bancos, hay compañías financieras, hay actores del sistema financiero. Lo que no hay es el insumo base, que es la moneda. En la medida de que no tengamos una moneda que juegue como reserva de valor, que uno no tenga que estar pensando cómo hacer para que no perder contra la inflación, es muy difícil que ese sistema financiero tenga el insumo para poder crecer. Y ahí, entrando al punto de lo que íbamos a hablar, de que es el tema de la fintech, es cómo puede ser que un rubro, que es el de la fintech, las empresas financieras, en la mayoría no reguladas, tenga tanto crecimiento, tanto acá como en el mundo, versus el sistema financiero local que no lo tiene. Bueno, yo les voy a contar algo. Entre septiembre del 2021 y septiembre del 2022 hubo 246 días hábiles. En ese mismo tiempo, el Banco Central emitió 256 normas en ese periodo. O sea, más de una norma por día hábil que tuvo la Argentina. La pregunta es, ¿por qué es necesario emitir regulación a ese nivel sobre un sistema que evidentemente tiene muchos años de trayectoria? Y eso explica que quizás el nivel de regulación que tiene Argentina es tan extremo, se pretende proteger tanto, que en definitiva lo que terminamos haciendo es cada vez achicar más. Entonces probablemente hay un trabajo muy grande que hay que hacer de permitir que la vida fluya, que las cosas se generen. Y ahí me parece que viene la base del problema, ¿no? Bien. Beatriz, estamos hablando de sectores tradicionales y qué más tradicional que el turismo para Mendoza, que se moviliza todos los años con la vendimia, con distintos eventos, y es uno de los sectores que más tracciona, que más rápido se recupera también cuando empieza a funcionar mejor la economía y también emplea a muchísimas personas. Mi pregunta es, ¿hacia dónde hay que apuntar para que Mendoza se distinga del resto de sus competidores? Hablamos de otras provincias y también otros mercados, también, ¿por qué no internacionales? Tenemos de a poquito una infraestructura que se ha ido formando, que se ha ido respondiendo a algunas necesidades, pero bueno, seguimos compitiendo contra todos. ¿Qué hacemos para que Mendoza tenga la capacidad estructural para ofrecer algo más, un plus, y en términos de imagen, digamos, cómo diversificar a Mendoza y cómo distinguirla del resto de los competidores? Bueno, ¿se escucha? Sí. Ante todo, gracias, me parece bueno estos espacios de reflexión. Como diría mi mamá en lunfardo, se necesita platita para crecer. Bueno,
A ver, la verdad que Mendoza es una provincia bellísima, todos lo sabemos, todos estamos orgullosos del nivel que ha alcanzado Mendoza como marca en el exterior, y acabo de volver de un viaje afuera, y a nivel internacional el enoturismo nos ha potenciado. Es decir, en turismo somos, en turismo, específicamente en el enoturismo, estamos posicionados a nivel mundial. Estamos posicionados a nivel mundial por la calidad de los vinos, por las hermosas bodegas que hay. De hecho, tenemos la bodega más linda del mundo, por el espacio en el que se construyen, que gracias a Dios nos ha regalado esta belleza que tenemos, que podemos permitir, se construyen las bodegas con la posibilidad de un espacio, que se está mirando la montaña, y son aspectos que nos hacen, nos diferencian en el mundo y nos eligen. Hay que considerar que el turismo del vino, muy bien, y gracias a esta provincia y al sector político, ha tenido una continuidad de inversión público-privada, apoyo del sector público y un desarrollo desde lo privado muy interesante, que son dos cosas que se tienen que dar para poder desarrollarse en el turismo. Ahora, ¿cuál sería el riesgo que tenemos que tratar de evitar? No podemos tener un monoproducto. No podemos tener un monoproducto porque aparte Dios nos ha regalado muchas cosas que nos diferencian en el mundo. Porque para que te elijan, vos tenés que tener algo que te diferencie. En este caso, nos está favoreciendo muchísimo el sistema cambiario, es decir, que el dólar esté al precio que está. Y aprovechando este periodo, como decía Francisco, cuando hay que generar los cambios, aprovechar este periodo que nos van a elegir para poder mostrar otras cosas que luego nos sigan eligiendo. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos la montaña, y el espacio de montaña que tenemos es el más lindo de toda América. Están los picos más altos, y no estoy hablando específicamente del turismo de nieve, estoy hablando de la montaña como aventura, de la montaña como lo imponente, de esa virginidad, de ese salvajismo que tiene, que no hay en otros lugares, esa expansión que tenemos. Generar circuitos. Justamente ahora, Enrique, sé que van a poner muchísimo dinero en el plan de montaña, se va a revalorizar las cuevas, un montón de lugares de montaña, porque hay que tener lugares donde poder parar, donde poder tomarse un cafecito. Bueno, yo soy gastronómica, ¿qué voy a decir? Pero Y unos fideos. claro, o un asadito, digo, la gente le gusta ir donde tiene comodidades. Está lindo ver algo lindo, pero también está bueno poder parar, tomar algo, mirar, es decir, la experiencia tiene que ser completa. También, bueno, se licitó Potrerillo, se está creciendo, vamos bien, pero ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que sean políticas de Estado y que haya inversión. En este caso se necesita mucha inversión del Estado, pues son inversiones muy grandes, y después el privado se apalanca y da los servicios. Pero se necesita tiempo y continuidad. Otra cosa que tenemos muy importante, que también, bueno, también Enrique tenés que ver vos, porque vos tenés la platita, bueno, estamos diciendo eso justamente. No, la tiene el doctor. Bueno, pero vos tenés para prestarnos y nosotros. Por ejemplo, el hecho de la gastronomía. Ahora, en breve se va a hacer el tercer foro. La gastronomía es la posibilidad de la vidriera de nuestros productos. Hay que tener en cuenta que el turista elige, aparte por diferenciación, porque va a tener una experiencia linda, porque el lugar donde está hay algo buenísimo,
pero que no lo va a encontrar en otro lugar, pero aparte porque considera que si ese turismo que se hace es sustentable, justamente como se llama este foro. Nadie va a elegir un lugar que sabe que lo que se está haciendo en el desarrollo turístico genera contaminación al planeta o que no estamos cuidando el agua. Es decir, esa marca de ser sustentable, de generar calidad, de, por ejemplo, en la gastronomía hacemos gastronomía kilómetro cero, usamos nuestros productos, vemos cuáles son nuestros productos de calidad, cómo los producimos. En el caso nuestro, nuestras frutas y verduras son casi orgánicas, el tomate, la papa, la cebolla, el chivo que tenemos, los frutos secos, el orégano. Entonces, empezar a ponerlo en los platos. Ahora va a haber un foro y está haciendo una ley, la senadora Gabriela Testa, donde va a haber una posibilidad de gobernanza, que lo va a gobernar el Ministerio de Economía, donde esa ley prevé generar que la gastronomía sea, el desarrollo gastronómico sea política de Estado. ¿Por qué? Porque es la principal vidriera de nuestros productos, con nuestras técnicas cada uno, pero los productos que se hacen en Mendoza. Otro de los puntos importantísimos y que no tiene nadie que se valora en el mundo, porque uno va por allí y ve la estatua de San Martín, o vas por Roma y ahí cerca del Panteón hay un hotel que dice San Martín durmió acá en tal fecha. Es San Martín. No hay en ningún lugar del mundo un personaje como San Martín, y fue nuestro gobernador, que no se preocupó de conquistar, sino de liberar todo un continente. Entonces, o varios países. Son figuras que habría gente que está dispuesta a venir a ver dónde durmió, qué hizo, cómo es. Con respecto a la montaña, por ejemplo, aquellos que vienen y hacen los cruces, tanto del Pehuenche como de los Libertadores, pasar a 4.000 metros, tener la posibilidad, aunque sea de ver el Aconcagua a 6.990 metros, y llegar a cero, si se pudiera, a cero nivel del mar, en 5 horas, si se pudiera verdaderamente ordenar un poco esto del camino y que se pueda cruzar, es una experiencia inolvidable para cualquier turista del exterior, porque es impresionante todo lo que se ve en 5 horas y la inmensidad. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en generar otros productos turísticos. ¿Cómo generar otros productos de la matriz productiva? Bien, y hablando de que es generar nuevos productos, hablabas de cómo conquistar al turismo, a los turistas. Le pregunto a Carlos ahora cómo conquistar a los consumidores. En la vitivinicultura, como bien lo destacaba Beatriz, hizo un buen trabajo de largo plazo, se asentó, se trabajó muy bien durante muchos años y todo el sector privado en forma continua traccionó. Y parte de esa reconversión se hizo en el Valle de Uco, donde se implantó mucho, se trabajó con varietales nuevos de mucha calidad. Yo te pregunto si la zona este de la provincia tiene hoy capacidad para reconvertirse, para aspirar a una mejora de calidad, mejora de precios y así poder fomentar un crecimiento de la actividad en general. Y cuál es el marco que se tiene que dar en el aspecto económico y también político para que eso pase. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. En relación a la situación vitivinícola, hemos tenido periodos importantes de crecimiento, pero sobre todo basados en situaciones de estabilidad, ¿sí?, de paridad cambiaria, ¿sí?, de baja inflación. Se fue el periodo de los 90 en adelante donde la industria se tecnificó, hubo actores, inversiones, estaban dadas las condiciones de inversión. Se trabajó en un plan estratégico, se tuvo un plan estratégico, pero esas condiciones son fundamentales y hoy no existen. Hoy estamos en un periodo, como decía Francisco, de incertidumbre, una gran incertidumbre. No por eso tenemos que dejar de pensar qué hacer al futuro,
Vamos a preguntar a la zona este. La zona este ha evolucionado varietalmente en su parque varietal, ¿sí? Ha ido cambiando con más de un 40% de variedades distintas, siguiendo el proceso de la demanda de los mejores vinos tintos, con buen parque varietal. Sí tiene problemas, y tiene problemas estructurales que son muy importantes. O sea, primero hablamos de financiamiento y de regulación, cantidad de regulaciones. ¿Por qué hubo ese crecimiento en los 90? Porque hubo una gran desregulación, ¿sí? ¿Qué tiene el este? Tiene condiciones climáticas, mesoclimáticas, tiene condiciones que van a ser limitantes mientras no se trabaje estructuralmente. ¿En qué? En todo el sistema de riego. Tenemos problemas de deficiencias enormes, de un 30%. Estamos frente a aumentos de temperatura, de un calentamiento, de menor cantidad de nieve, menor cantidad de agua, mayor temperatura, mayor consumo de agua de los cultivos, con situaciones que son muy deficientes en la captación y transporte de agua y también deficiencias en finca, en tecnificación. O sea, acá hay productores que son ejemplos, que están acá presentes, pero que sí hay otros que no han podido seguir esa situación o ese cambio hacia una mejora por las condiciones que hemos tenido. Tampoco hemos cumplido con el plan estratégico, principalmente por situaciones que quizá no fueron estudiadas en escenarios, como decía, un escenario bueno, un escenario medio, un escenario malo, ¿sí? No tuvimos esa capacidad incluso de ir cambiando nuestro plan de acuerdo a las situaciones, ¿sí? Hoy el este tiene situaciones, si ustedes van, situaciones de abandono, de falta de inversión, ¿sí? O sea, y falta tenemos de productividad, ¿sí? Y competitividad, que podría ser una zona hacia futuro, una zona excepcional, no tengo dudas, ¿sí? Tenemos las herramientas como para hacerlo, la capacidad técnica como para hacerlo, pero falta la parte de estructura, caminos, energía, ¿sí? Sí, y sobre todo el agua. Pero sí tenemos posibilidades agroclimáticas excepcionales. Teniendo que haya un cambio muy importante como lo hubo en los 90, va a ser la posibilidad del este de poder competir en un mercado, incluso internacional, de precios de entry level, con gran producción y eficiencia, pero tienen que estar dadas las otras condiciones. Si no, no va a avanzar para nada. Ninguna actividad creo que pueda ser sustentable hoy día en la situación de inflación que tenemos, ¿sí? Total incertidumbre, ¿sí? Es una situación muy difícil. Sí tenemos que pensar qué vamos a hacer. Y si pensamos, organizamos, digamos, diseñamos, podemos llegar a tener una zona este como una Australia. Son 65.000 hectáreas, ¿sí? Sí hay que hacer cambios estructurales varietales, porque sabemos que vivimos de 25 años o más con un acuerdo Mendoza-San Juan para ver qué hacemos con las uvas criollas, ¿eh? Bien. Dándole gratis prácticamente una materia prima a las 15 mosteras que hay, claro, sin competencia. El gobierno muchas veces y las regulaciones impiden, ¿sí?, el trabajo y la creación de la empresa privada. Y ha sido factor de estancamiento y de no cambio, salvo en algunos casos, como en los casos de las cooperativas, ¿sí?, o algunos productores que tuvieron una mayor visión para poder cambiar esa matriz productiva, donde hoy, quizá por los menos rendimientos, los abandonos que hay, no estemos como estábamos hasta hace poco, que había una condición de un sobrante de variedades criollas de 10.000 hectáreas. Bien, bueno, me están haciendo señas al tiempo, así que vamos a practicar una ronda relámpago. La idea es que cada uno pueda responder una pregunta más de las que hemos preparado. Enrique, bueno, habla mucho desde el sector privado la importancia de tener un escenario, por un lado, con menor regulación, por otro lado, también previsibilidad.
Quería consultarte desde el Estado provincial por dos cosas. Por un lado, el tema impositivo, ¿cuál es la idea respecto a la implementación del plan plurianual de baja de impuestos, si va a continuar y se puede extender a otros impuestos? Y también, si pensás a largo plazo, me decías recién que nos queda un año, pero suponiendo que pensamos hoy, nos sentamos a hablar de una política de Estado, ¿cuáles son los ejes con los que trabajarías o priorizarías para potenciar a las actividades? El primer punto, la posición nuestra desde el 2016 hasta hoy ha sido que el impuesto de los ingresos brutos vaya bajando todos los años en la medida que la situación fiscal lo puede hacer. La alícuota promedio efectiva que la provincia tenía en el 2015 era 3,8% en el total de los sectores y en el 2023 va a estar en un poquito menos de 3%. Sigue siendo alta. Hay que acordarse que allá hasta el 2010 era de 2,3%, o sea, hubo 2 años de aumento muy fuerte de impuestos de ingresos brutos, en el 2011 y en el 2012, y después, bueno, hay que ir bajándolo a medida que se pueda hacer, junto con todas las otras políticas. La idea de nuestro espacio político es esa. Eso como punto 1. Como punto 2, la idea genérica, algunas cosas te las dije de largo plazo, por más que dije que nos quedaba un año solamente por el tema minero. La historia de aquellos sectores hay que seguir continuando con esta idea de ver qué actividades son las que se complementan. Como comentó recién la señora, la gastronomía para mí es una actividad que se emparenta muy fácil con el turismo, la vitivinicultura, con los productos locales, con la producción local. Por eso hemos trabajado con ella, con la senadora Testa, en el proyecto de ley, y estamos de acuerdo en armar un mecanismo de una gastronomía propia. Y porque hasta que alguna vez la gastronomía mendocina sea conocida como tal, y esto pasarán 10, 12 años, pero hay que empezarlo, y lo estamos haciendo, por darte un ejemplo. Y vuelvo a las actividades previas, no me quiero repetir. La economía del conocimiento, el cine, todo el sistema de diques que hay que hacer, comenzando por el Baqueano, por Uspallata después, por Tezuelo si lo podríamos hacer. Creo que hay una agenda grande de casos más allá de la macroeconomía que, como dice Carlos, siempre te va a estar condicionando, pero uno no se puede quedar con quejas solamente para la macro. Perdón. Federico, hablando de este mercado sobreregulado que planteabas al principio, te pregunto por el rol de las criptomonedas, que hay temor por ahí por algún lado de incursionar, pero por otro lado has destacado en varias oportunidades que son una herramienta, una salida muy útil para poder incursionar el sector financiero como también resguardo de dinero también. ¿Qué rol están jugando hoy en Mendoza y a dónde apuntan también? Bueno, en general, todo lo que ha venido por el lado de la fintech y el crecimiento fuerte que ha tenido en Argentina, pero también en el mundo, es principalmente por el lado de la transaccionabilidad. O sea, las empresas, por ejemplo, en Argentina, en 2 años casi se ha duplicado la cantidad de empresas que fintech, se podría decir, pero están más que nada dedicadas a la transaccionalidad. Esto serían los pagos y transacciones. ¿Por qué? Porque permiten a las personas que no están dentro del sistema financiero formal acceder a un Netflix, acceder a un streaming, tener una tarjeta prepaga. En este caso no son productos de financiación, sino son productos de herramientas de pago, ya sea con la virtualidad absoluta, que puede ser una billetera y pagos por QR, o también con la herramienta física. En el caso de las criptomonedas, es a nivel mundial, de vuelta, va hacia lo mismo, es un producto que es totalmente desregulado, ¿sí? Pero que principalmente lo que facilitó fue la transaccionalidad, permite comprar, vender y mover fondos de un lado a otro, esquivando todas las dificultades que implican, en este caso, el sistema financiero internacional. Que evidentemente facilita muchos movimientos de fondos, en algunos casos que no sabemos dónde vienen, pero en general a las personas de a pie les resulta bastante difícil tener cuentas en distintos países y poder hacer movimientos internacionales en un mundo que está muy globalizado. Entonces, el crecimiento es muy fuerte, y es muy fuerte en un país como Argentina porque justamente tenemos más de un 50% de la economía informal. Entonces, claro, es herramientas que facilitan la transaccionabilidad. Por otro lado, el mundo también lo está usando mucho. En el caso del turismo, es fundamental que una provincia como Mendoza abrace este tipo de herramientas para poder utilizarla y que los turistas ingresen a la Argentina y paguen sin entrar en la maraña de complicaciones de no, si voy al banco, voy al Blue, voy al... O sea, pensemos en la cabeza de un
X persona del mundo que llega a la Argentina y tiene que decidir cómo hace para hacer rendir más sus fondos para ir a comer afuera. O sea, es una cosa de locos. Y yo acá me gustaría, si es posible, hacer una aclaración, que es, nosotros estamos discutiendo los pilares para Mendoza y acá a mí me preocupa que si nosotros 5 decimos, che, nosotros la verdad que somos gente que sabe, nos vamos a sentar a diseñar la Mendoza en los próximos 20 años. Y vamos a estar 5 años diseñando la Mendoza en los próximos 20 años, que la realidad, yo sinceramente no tengo la más remota idea qué es lo que va a pasar en los próximos 20 años. Y acá hay un ejemplo muy práctico. En el año 2005, Kodak, que venía de la reconversión de los fotos fotos con rollo, a la cámara digital en el 2005 era la empresa número 1 del mundo en la venta de cámaras digitales. O sea, se había reconvertido y se había transformado en la número 1 del mundo. Supongamos que Kodak es una empresa mendocina. Y estamos en el 2005. En el mismo momento estaba Apple, cuya acción valía, si no me equivoco, $1,47 la acción. Y venía con un proceso complejo. Había aparecido disruptivamente los productos de audio MP3. ¿Se acuerdan? El iPod. Sí, el iPod. Y entonces nos sentamos los mendocinos y che, acá está Apple, acá está... No, muchachos, Kodak en el 2005 fue el año mayor revenue de la historia, $15.000 millones. ¿Qué tenemos que hacer? Un plan para impulsar a Kodak. Y Apple, bueno, vamos a hacer algo con ellos. En el 2011 Kodak se presentó en bancarrota. ¿Sí? Y hoy Apple la acción vale $150. Si nosotros, mendocinos, que también hubiéramos visto esto, en este momento seríamos todos multimillonarios. Bien, ¿Sí? Beatriz, eso habla mucho de la planificación y vos misma destacabas recién la importancia de la planificación a nivel infraestructura y a nivel imagen en el largo plazo. Te pregunto cómo piensan hoy desde el sector turístico consensuar cómo hay que trabajar a futuro y también aprovecho para consultarte por el tema del mercado laboral que bueno, tracciona mucho el turismo, pero hay mucha informalidad también. ¿Cómo se trabaja en ese sentido también a largo plazo para tratar de mejorar en ese sentido? Bueno, tal cual lo dijo él, el turismo no se escapa a que el 50% haya informalidad. Es decir, creo que hay que generar alguna forma en la que podamos lograr que aquellos que sean informales vayan entrando al mercado formal. Más que decir, bueno, luchemos, trabajemos para que se metan en el mercado formal y ahí va a aparecer la cantidad de trabajo que genera el turismo. Creo que una de las cosas buenas es, por ejemplo, hacer, Enrique, no es que te quiera adular, pero el Mendoza Activa hace que muchas pequeñas empresas que ya, y bueno, intentan porque es un apoyo. Entonces, si estás a punto, bueno, te metes al mercado formal. Hay que seguir generando juntos y por eso me parece que es importante generar el Consejo Asesor, que ya está en puerta, falta muy poquito, con la ministra Vicario, un Consejo Asesor del Turismo, que son todos los que participan del turismo, tanto las agencias, el sector hotelero gastronómico, el transporte, los organizadores de congresos, todos, para generar ideas que permita ir trabajando en esto y cada vez ir potenciando otros productos. En cuanto a los planes estratégicos, nosotros con la gastronomía hemos trabajado junto al gobierno y ahora hacemos el tercer foro, hay continuidad, hay previsibilidad de continuidad, hay un plan estratégico interesante porque digamos, lo venimos trabajando y vamos juntos haciendo el contenido y el desarrollo. En cuanto a lo que es el plan de montaña, si verdaderamente este apoyo que ya el gobierno anunció hace poco que le va a dar a todo el plan de montaña, el plan estratégico, en las obras, etcétera, etcétera, que se van a hacer, estamos avanzando. Como digo, hay que seguir y tener continuidad y, como decía Francisco, ir viendo qué es lo que va, ¿cierto?
Y en cuanto a lo que es el tema específicamente de San Martín, allí creo que habría que generar alguna vuelta de rosca como para ver qué podemos hacer para que esa figure y generar el turismo educativo. Bueno, y algún otro tema que me parece importante es el turismo deportivo, que ahora dentro de poco está la ProLín, vienen grandes jugadoras del hockey. Tenemos nosotros, justo se ha dado así, un espacio que se puede generar, un centro de mediano rendimiento allí en el parque, y tenemos alrededor muchísimas infraestructuras deportivas. Creo que allí, juntándonos, viendo bien y planificando estratégicamente con las federaciones nacionales e internacionales algunos eventos, podríamos ser un polo de turismo deportivo porque tenemos mucha infraestructura deportiva en un lugar muy acotado que ayuda muchísimo. Eso creo que es lo que podemos aportar. Sí, se han dado eventos muy grandes deportivos últimamente. Muchísimos. Ahora justamente está el evento de hockey, estuvo el de pádel, tenemos el Estadio Mundialista, que lo tenemos nosotros, y tenemos el Estadio Cerrado, que es un estadio muy importante en Argentina, que no hay en otras provincias en este momento, y alrededor una pista de atletismo de altísimo nivel cerca, generando algunas cosas más, generando el alojamiento deportivo, podríamos ser un polo de turismo, de evento deportivo y también de desarrollo deportivo muy interesante. Bien, y Carlos, para cerrar, perdón que te queda el menor tiempo, pero pensando, bueno, un viejo anhelo de la vitivinicultura, me hablabas recién que no se cumplió con quizás el objetivo de largo plazo que se han planteado con el PEVI, pero un viejo anhelo es llegar a los 2.000 millones de dólares de exportación. Tuvimos un 2021 muy fuerte, que se superaron los 1.000 millones entre vino y mosto, pero está todavía ese objetivo que parece lejano, pero que se aspira. ¿Están hoy dadas las condiciones para que eso pase, para que el sector privado por sí solo pueda acercarse a ese número o qué debe cambiar? De parte del sector privado sí, hemos visto una evolución fantástica en la calidad de los vinos, en la pequeña regionalización en las mejores zonas, en los pequeños lugares, en los pequeños nichos, vinos realmente de alta gama. Hemos visto que estamos en el mundo siendo vistos por nuestra calidad, lo hemos visto con varios vinos de 100 puntos, y hay una gran evolución en eso, y es a donde el sector privado se está dirigiendo, ¿sí? En eso sí, hay zonas, como la zona del Valle de Uco, la zona de Luján, con muy buenas bodegas, muy buen nivel técnico y también de creatividad, que eso lo hace porque la gente viaja, se contacta, está en el mundo. Hay una parte de la viticultura que está en el mundo y que sí es donde hay mayor demanda en los vinos de más alta calidad. Baja sí la demanda normalmente en los vinos básicos, en todo el mundo, pero sí hay una mayor demanda en los vinos de alta calidad, de alta gama, cosa que antes, que es una gran posibilidad de pasar de los 10, 12 dólares el retail a pasar de los 20 para arriba. Ahí es donde cualitativamente se está posicionando y en ese sí hay un buen camino, pero que sí, que nos faltan cosas, la cuestión cambiaria, los impuestos que tenemos, hay otras cosas que tenemos que trabajar que nos va a permitir tener mejores condiciones de competitividad, que es, por ejemplo, el trabajo que tenemos que hacer en los acuerdos bilaterales de no tener impuestos entre los países, que fue una posibilidad que fue cuando pudimos la apertura Mercosur, Comunidad Económica Europea. Eso fue algo que tenemos que seguir y tener que hacer. Dependemos demasiado del Mercosur, que estamos muy cerrados por los acuerdos bilaterales impositivos, pero tenemos que trabajar eso para dar más competitividad a ese sector que está creciendo. Bien, bueno, hemos escuchado parte de las necesidades que tiene el sector, las actividades tradicionales, y cuáles son sus ideas o cómo han llegado hasta este punto, y esperemos que puedan también a futuro volver a traccionar como lo han hecho en su mejor momento. Le damos un aplauso, por favor, al panel, agradecemos mucho.